Hola, yo soy Efi y en este video les voy a enseñar cómo colorear y armonizar colores, empezando con la teoría del color, con los tipos de combinaciones para llevarlo a la práctica. El círculo cromático está dividido en colores cálidos y colores fríos, compuestos por colores primarios, secundarios y terciarios. El color tiene tres características: tono, valor y saturación. ¿Cómo saber cuál es cuál? Bueno, el tono es el color básicamente, verde, azul, etc. La saturación es la pureza del color. Y el valor indica el grado de iluminación, qué tan cerca está del negro. Existen varias combinaciones de colores que armonizan entre sí: complementarios, que están siempre uno frente al otro en el círculo cromático; colores análogos, es decir, que están uno al lado del otro; y tríadas, entre otros. Existen más combinaciones, pero estos son algunos ejemplos. Llevar esto a la práctica tiende a ser un poco más complicado, así que les voy a enseñar cómo armonizo mis dibujos. Casi siempre veo que para pintar un tono de piel morena se toma un tono claro para llevarlo cerca del color negro, o de plano toman un color café en el área de los rojos, y no es que esté mal, pero respecto a los tonos que suele usar, la piel tiende a quedar muy apagada, y para un tono más vibrante tiendo a irme al color rojo, casi tirando al naranja en vez de a los rosados, como sería el caso en una piel clara, para tomar un tono de ahí e irme a los rojos más saturados para colocar la rojez de la piel, porque a mí me gusta que se note bastante, y tomar un morado saturado para la iluminación de la piel y un tono verdoso para una iluminación intermedia o más tenue. Ahora, el cabello se supone que es castaño en este personaje, no voy a tomar un color café rojizo o naranja, repito, no es que esté mal, pero como que ya no se ve bonito con esta paleta, pues como que ya no armoniza chido. Voy a tomar los morados de la luz y la rojez del rostro como referencia y voy a tomar un tono intermedio entre estos dos colores y complementando con tonos azules y morados más oscuros. No hay ningún color café y ninguno de los colores en el cabello lo es, que esto correspondería a un cabello castaño entre comillas, pero por la paleta de color previamente utilizada da la impresión de ser un tono de cabello castaño cafezoso. Si se fijan bien, hay colores que nada que ver con lo que se asocia al cabello castaño. Y pues así es como funciona la teoría del color. Y bueno, aquí les estoy enseñando cómo utilizo los colores en la piel. El color morado vibrante lo puedo usar para hacer las sombras o la iluminación, en este caso la iluminación, y la sombra paso a ser variaciones del tono rosado que usé para el rubor, en vez de ser una variación del tono base de piel. Esto para mostrarles que las sombras no siempre tienen que ser totalmente oscuras. Claro que depende de la ambientación del dibujo y demás factores, pero pues en mi caso me funciona bastante bien hacerlas con estos colores, agregando también tonos vibrantes que funcionan como una sombra. Y esto porque siempre veo que utilizan el efecto de capa multiplicar para hacer las sombras con el mismo tono base o el color morado, que por tercera vez no está mal, pero hay otras formas de colocar sombras y que armonicen bien con colores vibrantes, al menos en el caso de los colores que yo uso. Y esto es mucho más fácil cuando tienes noción de la teoría del color y de cómo funciona con ayuda del círculo cromático. Aquí les muestro un ejemplo de sombras, que esto depende de la ambientación, pero pues en este video no nos vamos a centrar en eso totalmente, pero quiero que vean cómo las sombras pueden ser de muchos colores, tomando en cuenta los colores adyacentes. Y en las mismas sombras hay un rebote de luz, que es lo que les decía respecto a los colores vibrantes como parte de las sombras. Esto al principio sí es medio confuso porque muchas veces, aunque las armonías de color sean correctas entre comillas, no siempre se ve bonito, y pues por eso les mencionaba al principio las tres características del color, que esto les puede ayudar bastante para poder escoger tonos y armonizar sus dibujos con ayuda del círculo cromático y las distintas combinaciones del color. En Instagram me preguntaban si había un truco para aprenderse el círculo cromático, porque es medio difícil aprendérselo de memoria, y pues así que siempre estoy ayudándome de un círculo cromático visual que tengo entre mis archivos para colorear mis dibujos. Les juro que asentando las bases sobre teoría del color, lo demás será más fácil con el tiempo, porque sí, la teoría del color es bastante pesadita de llevar a la práctica, pero si aprendes la teoría todo va a ser un poquito más fácil. La armonía de color que ven en este dibujo que estoy pintando es de colores análogos porque estoy usando distintos valores y saturación en los tonos morados, rojo y azul, que están uno al lado del otro en el círculo cromático y por lo tanto son colores análogos. Más adelante les voy a dejar la paleta de color de este dibujo por si quieren hacer algún ejercicio con ella, pues etiquétenme en mi Instagram que es @efi3mera o en cualquier red social de su preferencia.
Otros ejemplos de armonías de colores es este dibujo de Xiao en el que predominan dos tonos que son el verde y el rojo, que esta combinación es de colores complementarios. Este dibujo de Cabe, que vendría siendo más o menos una combinación de complementarios divididos. Y por último este dibujo en el que predominan muchísimo distintas variaciones del tono azul e incluso las plantas que dan la impresión de ser de un verde opaco están en el rango de los azules. Y a pesar de que todos estos colores se ven bastante llamativos porque hay un azul súper saturado, el color de la piel rosada de los personajes complementa bastante bien a la ilustración. Otro ejemplo de esto son los atardeceres. ¿No se han preguntado por qué son tan bonitos, por qué son tan llamativos? Y estudiar estos fenómenos naturales también les puede ayudar bastante a poder ambientar un dibujo. Y les enseño con Genshin Impact, en el que dependiendo del horario la iluminación cambia, lo cual le da una ambientación distinta al paisaje, mientras que en el día soleado hay colores vibrantes, al mediodía hay colores más apagados y al anochecer predomina el azul. Sé que es un ejemplo que ahorita pues nada que ver con lo que estamos viendo, pero pues esta es una manera divertida que encontré de aprender y estudiar los colores. Y ya por último estarán viendo cómo pinto la piel clara siguiendo más o menos la misma idea que en el anterior ejemplo, repitiendo esto de tener sombras que escogí en base a una variación del rubor y colocando lila para sombras más tenues, que más adelante les voy a dejar también la paleta del color para que se animen a hacer un ejercicio con ella si así lo desean, y si hacen sus propias armonías pues también estaré encantada de ver cada uno de sus trabajos, así que pues no se olviden de etiquetarme. Les voy a dejar más adelante también una muestra de cómo son los pinceles que yo uso, que son los míos, los pueden encontrar en mi Gumroad. El enlace estará en la descripción de este video, son 2 paquetes, uno de coloreo y los otros son para bocetear. Y de paso también vengo a promocionar mi merch, que me pueden mandar un mensaje por Instagram para comprar o pueden checar mis historias destacadas pues para más información. Sí les recomiendo bastante centrarse en entender cómo funciona el color, tomen referencias incluso de otros dibujos o de sus artistas favoritos. Entiendo que sea como alguna clase de tabú entre los principiantes el pensar que usar referencias es hacer trampa o el no querer estudiar otros artistas por las mismas razones, pero así ha funcionado siempre. Los artistas aprendemos de otros artistas y nos inspiramos de otros para poder encontrar nuestro propio estilo o nuestra propia voz. Espero que este video haya sido de ayuda, espero que hayan podido comprender un poquito más cómo funciona todo esto de la teoría del color y pues yo me despido, muchísimas gracias por ver y no se olviden de comentar, darle like y suscribirse. Adiós.